Bueno, buenos días, chicos. Yo creo que ya están todos, déjenme ver, creo que ya están todos en línea. Entonces, vamos a comenzar precisamente con los últimos experimentos que están relacionados con lo que es cinética química. El primero, que es el efecto de la temperatura y la presencia de un catalizador en la cinética de una reacción. Ay, déjenme pongo esto. Entonces, maestra, dime. yo tenía una duda rápida sobre el examen. A ver, eso hasta el final, sí, por favor. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver precisamente en estos últimos experimentos, pues una introducción, el objetivo de hacer este experimento, metodología y resultados. Bueno, ya habíamos visto precisamente que la cinética química se encarga de estudiar precisamente tanto el mecanismo de reacción y la velocidad de la reacción también. Y podemos ver aquí en esta gráfica precisamente cómo yo puedo estudiar desde el punto de vista cinético la velocidad de la reacción. Por ejemplo, aquí la desaparición, o sea, el consumo del reactante A para la formación de productos, tanto B como C. Entonces, conforme se vaya consumiendo A, se van produciendo otros materiales. Y sabíamos ya que la velocidad de la reacción se expresa a partir de esa ley de velocidad de reacción, que es B, la velocidad igual a la desaparición de mi concentración de mi componente A con respecto al tiempo. Va con signo negativo precisamente porque hay un consumo. Y la formación de producto, que sería el producto B de C en DT y de B de CC en DT. Entonces, estas son las expresiones que tenemos para la velocidad de la reacción, de tal manera que entonces la cinética se encarga de estas dos partes, tanto de estudiar el mecanismo, pero más directamente a lo que es conocer la velocidad de una reacción. Entonces, ahora, ¿qué factores son los que están influyendo precisamente en la velocidad de la reacción? Bueno, podrían ser la concentración de los reactantes, su naturaleza, la temperatura y la presencia de catalizadores. Entonces, ya habíamos visto algo sobre catalizadores que influyen en la reacción. Entonces, si hablamos precisamente de los métodos que se utilizan para hacer el análisis. Sí, dime. Me parece que no estamos viendo lo que está explicando. Creí que estaba explicando el título cuando me conecté y luego me di cuenta que ya no cambió. A ver, ¿ahí ven los de los factores? Nope, yo veo el título de la presentación. Nada más. A ver, Sí. no, pero déjame salgo. Sí, creo que tampoco se veía la gráfica, maestra. No, entonces déjame salgo y la meto nuevamente. Espera. Ahora sí se ve en pequeño, todavía no está en pantalla completa. Sí, eso sí se ve. A ver, le voy a cambiar ya. Bueno, hasta aquí está la gráfica, ¿verdad? ¿Sí se ve ya lo de la cinética química con la gráfica? Sí, bueno, ya veo, sí. ¿Sí? Ya se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, bueno, aquí en esta gráfica precisamente les estoy mostrando cómo va desapareciendo precisamente el reactante
por los reactantes, si hay más de uno, entonces va desapareciendo el reactante y mi ecuación para la velocidad sería simplemente B igual a la variación de la concentración de mi reactante A con respecto al tiempo y el signo negativo porque me está indicando que desaparece. Y lo mismo para los productos. Aquí no sería signo negativo. ¿Por qué? Porque se están formando. Entonces tendríamos la formación de B y de C y se expresaría igualmente con la ley de la velocidad de la reacción, que sería la variación de la concentración en B con respecto a T y la variación de la concentración en C con respecto al tiempo también, porque pues finalmente es una velocidad. Entonces Maestra, tenemos... Sí. ¿Se va a entregar la bitácora 6 y la 10 o Sí. nada más? Ah, ok. Gracias. Sí. Ahí tienen la sección para bitácora y para reporte. Porque van sus preguntas, ¿no? De investigación. Bueno, entonces, tenemos que, entre las partes de la cinética, sería por una parte el mecanismo de reacción, que además decíamos, el mecanismo de reacción es, pues, totalmente teórico, ¿no? Y ya la parte práctica, empírica, sería la velocidad de la reacción. Bueno, ahora decíamos, ¿qué factores influyen en la velocidad de la reacción? Pues van a ser la concentración de los reactantes, importante, su naturaleza, y factores como la temperatura y la presencia de catalizadores, pues también son importantes. ¿Por qué? Porque el catalizador, de acuerdo al conocimiento teórico que tenemos, es que aceleran las reacciones, ¿no? Y catalizadores podemos tener una gran diversidad. Entre ellos, muchos de ellos son metales de transición, si hablamos de, bueno, entonces vamos a ver más adelante. O también las enzimas, ¿no? Que son proteínas que desde el punto de vista bioquímico también ayudan a la aceleración de las reacciones. Y la temperatura, que en un momento dado ustedes ya vieron los videos, precisamente cómo influye la temperatura en esa variación de la velocidad de la reacción. Ahora, ¿qué métodos de análisis se tienen para el estudio precisamente de la cinética? A ver cómo es el comportamiento de la reacción desde el punto de vista de su velocidad. Pues tenemos los métodos químicos que decíamos, bueno, son los métodos muy empleados también, pero tenemos que alterar en cierta manera nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hay que estar tomando muestras cada cierto tiempo para poder analizarla y ver qué tanto se ha consumido de los reactantes y qué tanto se ha formado de productos. El otro método es el método físico, que decíamos que son métodos continuos, y estos métodos continuos, ¿qué es lo que miden? Propiedades físicas, precisamente. Puede ser el color, puede ser la ionización, o sea, la separación de iones y hacerlo la lectura en algún equipo. Puede ser como tenemos aquí, por ejemplo, un espectrofotómetro, o puede ser por la misma cromatografía, que también puede estar conectado de manera directa y estar analizando lo que está apareciendo y desapareciendo. O otro proceso físico son la conductividad de disoluciones, entre otros métodos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción? Bueno, ese efecto se estudia a partir de lo que es el modelo de Arrhenius. Es decir, Arrhenius nos explica precisamente ese efecto en la velocidad y sobre todo en la constante cinética. Entonces, la constante Kc, que es una constante de equilibrio en función de concentración, va a ser igual a ¿quién? A A, que es un factor de frecuencia, se conoce como factor de frecuencia, y por E es el neperiano elevado a la E sobre RT, que E es una energía de activación, es decir, cuando la energía se está llevando a cabo, y el efecto pues de la temperatura, ¿no? Entre la temperatura, entre R, la constante de los gases ideales, y de la temperatura en condiciones absolutas. Entonces, aquí me quedaría precisamente el efecto de la temperatura en mi constante. Que si nosotros la expresamos de una manera lineal, esa ecuación, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría como logaritmo natural de K, y aquí vemos precisamente cómo en la relación sería inversamente proporcional a la constante. La temperatura es inversamente proporcional a la constante. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural del factor de frecuencia menos la energía de activación sobre R por 1 sobre T. Y bueno, como ya hemos visto, logaritmo natural de Kc sería mi eje de las Y,
y mi eje de las X sería 1 sobre temperatura. Cuando ya tenemos esta información, estos cálculos para ver precisamente ya con una ecuación cómo sería ese efecto. Y bueno, si existen precisamente mediciones de temperaturas, es decir, entre un rango finito, entonces podemos expresar también esa ecuación de Arrhenius o modelo de Arrhenius entre esos límites, ¿no? Entre el rango de temperaturas que se esté trabajando y un rango de las constantes, es decir, la constante que sería tanto la directa como la inversa. Entonces, ahora, ¿qué efecto tiene? Porque dentro del desarrollo de este experimento, bueno, uno es la temperatura, un efecto que es el que vemos primero, y luego el efecto del catalizador. Entonces, decíamos, bueno, el catalizador simplemente me sirve para acelerar la reacción, no entra a formar parte de la reacción, simplemente es una colaboración que se tiene con ese elemento para poder acelerar la reacción. Y bueno, tenemos que se pueden presentar una catálisis de tipo homogénea, es decir, que se me forma una solución, ¿sí? A partir de esa solución yo agrego el catalizador y puede llevarse a cabo la reacción acelerándola o desacelerándola también, pero el catalizador finalmente es solamente para acelerar. Y en el caso de soluciones homogéneas, puede ser el uso de un ácido, como les dice aquí en el texto, puede ser un ácido o por cationes metálicos, ¿no? Que son metales de transición, generalmente. Y en la catálisis heterogénea, precisamente aquí ya habíamos visto un poco sobre esto, que decíamos que los catalizadores de tipo heterogéneo es que son superficies sólidas donde está impregnado el catalizador y entonces en la parte de la superficie se está llevando a cabo la reacción. Entonces actúan como ciertos intermediarios en las reacciones. Muy bien, y entonces, ¿cuál es el objetivo de este experimento? Bueno, de acuerdo a lo que tienen ustedes ahí en el protocolo, el objetivo del experimento es determinar que el efecto de lo que hemos dicho ahorita, del cambio tanto de la temperatura como del catalizador. Una de las pruebas que hacemos es ver precisamente si nosotros adicionamos un catalizador, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Acelera o no la reacción? Y bueno, como metodología, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es algo que ustedes ya leyeron, se dieron cuenta y vieron en los videos, es algo muy, muy sencillo, en donde en donde precisamente vamos a ver el efecto de la velocidad de reacción en este mecanismo de reacción, donde tenemos presencia de ¿quién? Del sulfato, del permanganato de potasio, del ácido sulfúrico y del ácido oxálico, ¿no? Primero que tenemos una combinación de ácido sulfúrico con permanganato de potasio y posteriormente, bueno, cuando se lleva ya a cabo la reacción con el ácido oxálico, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos productos como sulfato de manganeso y sulfato de potasio. ¿Y cuál sería la coloración? ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál es la coloración inicial en esta reacción cuando aún no se aplica una condición de temperatura, no se ha adicionado el ácido oxálico? ¿Cuál es la coloración que se forma? Rosa. Una coloración rosa. Y cuando se lleva ya la reacción al adicionar el ácido oxálico, ¿cuál es el color que se tiene? Incoloro. Es incoloro. Ok, muy bien. Entonces, quiere decir que va a pasar, cuando yo me dé cuenta de que el sistema ya reaccionó, es cuando quede totalmente incoloro. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que el proceso que vamos a llevar va a ser en un baño María. Tenemos el baño María donde vamos a tener diferentes temperaturas, ¿sí? Y vamos a preparar nuestra serie de tubos para introducirlos a este baño y en un momento dado empezar a mezclar. Y tenemos aquí, por ejemplo, al inicio es un color rosado
posteriormente mezclan adicionan el ácido sálico en la mezcla permanganato de potasio y ácido sulfúrico, y ¿qué tengo? Bueno, esto después de un tiempo de reacción me queda que la solución es incolora, ¿de acuerdo? Entonces, este es lo que se hace en laboratorio de manera muy sencilla, pero muy representativa de qué es lo que pasa cuando nosotros combinamos precisamente estas soluciones. Por un lado, la del ácido oxálico y la de sulfato de manganeso, perdón, permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Y bueno, ya después, cuando vemos la presencia del catalizador, por un lado entonces fue el efecto que se tiene por temperatura, y bueno, se van anotando todos los datos del tiempo en el que se lleva a cabo esa reacción. Si ustedes hacen su cuadro donde ponen precisamente los tiempos en los que se está llevando a cabo la reacción, es decir, el cambio de color en las diferentes temperaturas. Y otro es solamente se hace una prueba para ver precisamente bajo la misma condición inicial de 25 grados Celsius, qué es lo que pasa si yo agrego al sulfato de manganeso. El manganeso está actuando como catalizador, y el tiempo que me toma en llevarse a cabo la reacción. De tal manera que entonces yo tengo mi material, y finalmente, una vez que yo adiciono al sulfato de manganeso, bueno, mi muestra queda también nuevamente incolora. De tal manera que entonces sus resultados, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ustedes tienen su temperatura y tienen el tiempo de reacción. Por ejemplo, para 25 grados se lleva un tiempo de 688.50 segundos, para 35 grados 325, para 45 117, en 55 grados Celsius 76.5, en 65 31.5, y la muestra con catalizador, que fue a 25 grados, tomó 26.5. Entonces, de tal manera que ustedes, a partir de estos datos, pueden construir su gráfica. Su gráfica, ¿cómo va a estar expresada? Bueno, va a estar en función de la temperatura, que es lo que se les pide en el reporte, ¿sí? Que ustedes construyan precisamente, déjenme ver, sí, tienen su tabla con la temperatura y el tiempo que se tomó, y construir la gráfica de temperatura-tiempo. De tal manera, entonces, que cuando ustedes construyen su gráfica, pues queda algo representado más o menos de esta manera, donde yo tengo para las diferentes temperaturas cómo se comportó. ¿Qué pasó con el tiempo? Conforme se fue incrementando la temperatura, pues la velocidad de la reacción, ¿sí? Pues fue haciéndose más rápida, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo fue haciéndose más rápida conforme se incrementa la temperatura. Entonces, ahora, con el catalizador, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Cuánto tiempo tomó bueno, en este caso fue solamente una temperatura, con la presencia del catalizador? ¿Qué pasó? Si vemos el tiempo de de reacción sin catalizador y con catalizador, pues la diferencia es realmente muy importante, ¿no? Vemos aquí a 25 grados Celsius con catalizador, tuvimos 26.5 segundos, y sin el catalizador, pues se fue hasta más de 680 segundos. Entonces, esta gráfica precisamente es muy representativa para ver ese efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción, y además de la cinética, ¿no? Una forma muy, muy importante de ver esa manifestación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y de lo que vieron en los videos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Maestra, entonces eso Sí. es lo que vamos a poner en los resultados. Es lo que van a anotar. Sí, anótenlo, por favor, porque es lo que van a hacer ustedes para hacer su gráfica como resultados. Ok, entonces resultados solo es la gráfica y la tabla de temperatura tiempo, ¿verdad? Sí, de hecho, en este experimento es lo único que se hace. O sea, se ven las diferentes
los diferentes tiempos de reacción y a las diferentes temperaturas y se hace un cuadro y la gráfica, que es lo que les dicen los resultados. ¿Se acuerdan? Ahí en su protocolo que les dice, reporte una tabla y ahí les pone el ejemplo como la siguiente. Dice prueba número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego dice temperatura en grados Celsius y va desde 25 hasta 65. Y además la última, el tubo 6, que es con el catalizador, que es a qué temperatura, a 25 grados Celsius. Y en la tercera columna es el tiempo para el cambio de color, ¿no? Entonces, este tiempo precisamente es el tiempo que se tomó para el cambio de ese color, ¿de acuerdo? Y les dice, sí, perdón. No, sí. Ok. Y además les dice también que construyan una gráfica de temperatura contra tiempo, ¿de acuerdo? O sea, yo se las hice para que ustedes precisamente vieran pues, lo que tienen que hacer, ¿no? Temperatura contra tiempo de una manera, les digo, muy sencilla, pero muy ilustrativa, porque estamos viendo precisamente qué es lo que está pasando con el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción. Entonces, esta es una manera que se hace para ver de manera general ese efecto, ¿no? Ya cuando uno quiere estudiar cosas más particulares, bueno, entonces ya uno se va y no solamente toma tiempo y temperatura, sino toma otros datos, concentraciones y todo para empezar a ver qué es lo que está pasando con la reacción, ¿de acuerdo? No solamente la temperatura, sino otros factores que puedan influir en la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a y bueno, Gracias. sí, con respecto al reporte, bueno, es ver el objetivo, la hipótesis, las preguntas de investigación, los resultados, que estas parte de esta hipótesis, preguntas de investigación y el objetivo, pues también va en la bitácora, pues los resultados también pueden ponerlos en la bitácora y ya, todo completo en su reporte, como si lo hicieran en el laboratorio. Sí, dime. Perdón, en la gráfica, Sí. ¿puedes regresar un poquito? Sí. ¿Sí van así los ejes? ¿Así los ponemos? Uh-huh. ¿El tiempo en Y? No, la temperatura en Y. Ah, ok. ¿Sí? Lo puedes hacer de la otra forma, te va a dar invertida la gráfica. Nada más que a mí me parece que es más fácil ver esta lectura, porque aquí ves la temperatura, conforme incrementa la temperatura, ¿qué pasa con el tiempo? Se va disminuyendo, ¿sí? De la otra manera también lo puedes interpretar, o sea, no hay problema. Pero aquí simplemente es con fines de interpretación, ¿no? O sea, conforme va incrementando la temperatura, ¿qué pasa con mi tiempo de reacción? Disminuye. Si se dan cuenta, a un calentamiento de 65 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Casi es la misma velocidad de reacción que con el catalizador. O sea, que por ejemplo, cuando nosotros estamos, o cuando se trabaja en la industria sobre todo, ¿no? Aún, por ejemplo, con tejidos vegetales en un momento dado, también tienen que ver si la temperatura les favorece en que haya un consumo de sustrato más eficiente, etcétera, o la formación de un producto. O si no se les daña el producto con la temperatura, porque a lo mejor incrementas tú la temperatura y dañas algo del producto. Entonces, a lo mejor es conveniente buscar un catalizador que me va a dar la reacción al mismo tiempo que a 60. Y además, aquí que voy a ahorrar, imagínense toda esta cantidad de energía que yo estoy ahorrando de 26 segundos a 31 segundos con 60 grados. De 25 a 60 es una gran diferencia de calor y eso es importante dependiendo del proceso que estemos trabajando, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empieza a ver precisamente la importancia de ese uso de catalizadores o no, ¿no? Entonces, toda esta gráfica, aun cuando el experimento parece muy sencillo, te da muchísima información para saber qué puedes hacer en un momento dado. Y como primer conocimiento, bueno, creo que es muy importante ver esos efectos. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, si no hay más preguntas con respecto a este experimento, vamos a pasar al siguiente,
y es el último experimento que está relacionado con el estudio físico, precisamente, de una cinética de reacción. Es decir, estamos usando un método físico para estudiar la cinética de la reacción. Y entonces, en este caso, en este tipo de experimento, ¿quién me puede explicar qué es lo que vamos a hacer? Denme una breve introducción con respecto a lo que se va a hacer en este experimento. ¿Qué me pueden decir como introducción? ¿Qué me pueden hablar así de manera general con respecto a este experimento? Ay, yo no sabía que tenía prendido el micrófono. Pues que vamos a usar un aparato que se llama el espectrofotómetro para medir la cinética de una reacción, o sea, la velocidad a la que se lleva a cabo. Y lo que hace el espectrofotómetro es medir una propiedad física y pues este método es, bueno, yo considero que es mejor porque básicamente mide la reacción por el cambio de color que hay, ¿no? Y entonces, se puede decir que es bastante viable usar este método. Ajá. Sí, y de hecho son de los se trata de casi siempre de utilizar métodos físicos precisamente para no alterar el contenido o la cantidad que se tiene cuando se está trabajando en un proceso. ¿Por qué? Porque al estar extrayendo material, pues entonces estamos bajando nuestro nivel de concentración en el sistema, ¿no? Y sobre todo si no trabajamos con procesos continuos. Entonces, generalmente se trata de buscar que mi método de medición de una cinética, de una reacción, pues sea de tipo físico, ¿no? Pero pues muchas veces no se puede. Muchas veces no se puede. Entonces, tiene que ser a veces combinado tanto el físico como el químico, ¿no? Y bueno, y sí, precisamente se trata de estudiar espectrofotométricamente la cinética de la reacción. ¿Han usado anteriormente el espectrofotómetro? Sí. Ah, bueno, entonces sí, ya saben. Bueno, yo les subí unos videos, dije, por si no lo habían utilizado anteriormente, bueno, que supieran cómo se utiliza y vamos a ver un poco, entonces, en la introducción, bueno, lo que ya me dijeron, que es un método físico que nos sirve muchísimo para determinar las reacciones, o sea, estudiar la cinética de una reacción, ¿no? Y es un equipo que se basa precisamente en la emisión o absorción de la luz, ¿no? Y lo que nos va a dar como resultado va a ser un espectro de absorción. Entonces, quiere decir que este método se basa precisamente en ver el barrido en un espectro de luz. Como vemos aquí, yo tengo, por ejemplo, en este caso, una luz blanca, llega y empieza a hacer toda la difracción y entonces, ¿qué pasa? Me da toda la gama de colores. Entonces, y en espectrofotometría, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos un sistema en donde yo tengo una lámpara, ¿sí? Entonces, esta lámpara, ¿qué va a pasar? Va a atravesar la muestra, va a pasar por esta cantidad de líquido que yo tenga ahí, y entonces en ese momento va a haber que la difracción precisamente de la luz, y esto es lo que va a hacer que nosotros detectemos ya de manera digital, pasa esa lectura y ya nos dan de manera digital qué absorbancia tenemos o qué transmitancia, dependiendo de lo que yo quiera determinar, si absorbancia o transmitancia, entonces me lo dan. Y eso ustedes ya lo han hecho, ¿no? Y entonces aquí tenemos los rangos de luz de la longitud de onda, no de luz, de la longitud de onda, que se mide en nanómetros para los diferentes elementos. De hecho, en esta luz visible, esta es la parte de la luz visible, entonces en esta luz visible podemos tener todas estas longitudes de onda
y cada una me va a dar la lectura dependiendo del elemento que estemos trabajando. En este caso, ¿qué longitud de onda vamos a estar trabajando en este experimento? 625 nanómetros. 625 nanómetros. Quiere decir que va a estar en esta región color naranja. Y entonces, bajo esta región estaremos trabajando en luz visible. También se puede trabajar en la región de la ultravioleta o de los infrarrojos, ¿no? Con espectro, pero nosotros en este caso vamos a usar el de luz visible. Entonces, espectro con luz visible. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar en esta región color naranja. Entonces, ahora, nuevamente, de acuerdo a los estudios espectrofotométricos, las cinéticas yo las puedo estudiar en función de las longitudes de onda, en este caso de la absorbancia. Y decíamos, en espectrofotometría, la ley que se utiliza para estudiar estos sistemas es la ley de Beer. Y en el caso de las cinéticas, pues no es de excepción, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo tener esta expresión de la ley de Beer para una reacción de primer orden. Y decíamos, para una reacción de primer orden sería K1, que es mi constante cinética, por el tiempo va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de la absorbancia en un tiempo determinado con respecto a mi absorbancia inicial. De tal manera entonces que, si, bueno, aquí en este caso, en la segunda ecuación que les puse aquí, es simplemente si yo quito el signo negativo, que me va a quedar que, bueno, es el logaritmo natural de la absorbancia inicial entre la absorbancia en un tiempo determinado. Entonces, de esta manera yo puedo estar obteniendo los valores de la constante en función de la absorbancia para una reacción de primer orden. Ahora, para una reacción de segundo orden, bueno, habíamos visto que precisamente mi constante cinética va a ser igual a la variación de la concentración, sea de reactantes o de productos, con respecto al tiempo, y para una reacción de orden cero, me quedaría la expresión que sería la concentración de mi reactante, en este caso, a un tiempo t, menos mi concentración inicial de ese reactante. Y este es igual a K0 por T. O sea, K, mi constante cinética de orden cero, por el tiempo. De tal manera, entonces, que ¿cómo puedo yo obtener los valores de K? Bueno, K yo la puedo obtener a partir de esta expresión que sería la absorbancia a un tiempo t menos mi absorbancia en tiempo cero va a ser igual a ¿quién? A K0 por T. ¿De acuerdo? Los tiempos, bueno, eso los estamos midiendo, entonces tenemos absorbancia y tiempo y podemos obtener a K0. Cuando hablamos de una cinética de primer orden, bueno, normalmente la tenemos expresada en concentraciones, al igual que la de orden cero, pero ahora la vamos a expresar en función de las absorbancias. Y entonces aquí lo que acabamos de ver, que precisamente también se cumple con la ley de Beer, es la relación logarítmica de A0 sobre AT, y este va a ser igual a la constante cinética de orden 1 por el tiempo. Si fuera de segundo orden, ¿cómo sería mi expresión? Pues mi expresión para una reacción de segundo orden sería 1 sobre AT, o sea, la absorbancia a un tiempo t, menos 1 sobre la absorbancia en tiempo inicial, es decir, mi blanco en este caso, ¿no? A la primera absorbancia. Y este va a ser igual a ¿quién? A K2 por T, o sea, la constante cinética de orden 2 por el tiempo. Entonces, esta es la manera teórica en la que nosotros vemos y, bueno, una vez que tenemos las absorbancias, poder calcular esas constantes. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Sí, pues, ¿qué era lo que tenían que hacer para trabajar estas cinéticas? ¿Quién me puede explicar? Ay, no es efecto de la temperatura, es simplemente la reacción. Ok. Bueno, ¿qué tenían que hacer experimentalmente para poder llevar a cabo el estudio de la cinética desde el punto de vista utilizando un método físico? Pero yo lo digo, maestra. Bueno, trataré.
Bueno, se supone que vamos a medir la, la, cómo se va perdiendo la intensidad del color del verde brillante. Ajá. Entonces, esto irá diciendo cómo, cómo la reacción entre el ion hidróxido y el verde brillante se está llevando a cabo. Entonces, Ujú. cuando desaparezca la intensidad del color, la reacción estará pues equilibrada. Ajá, ¿y qué tenían que hacer experimentalmente? ¿Cómo tenían que preparar todo? O sea, ¿cuál sería? Imagínate que estás dentro del laboratorio y lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que ibas a hacer? Ah, Ajá. O sea, sí está muy bien la explicación que me diste, sí. De hecho, estamos viendo el hidróxido de sodio y si se dan cuenta, con la presencia de sodio, pues el sodio precisamente me da en la región naranja. Y entonces nuestra longitud de onda va a ser de 625, que corresponde también a la presencia de sodio. Ok, a ver, pero imagínate que tú estás en el laboratorio y te toca hacer pues todo, que es lo que haces normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer dentro del laboratorio para poder llevar a cabo lo que tú me has explicado de manera general? bueno, entonces primero tendríamos que poner 10 mililitros del verde brillante en Ajá. una taza de 50 mililitros y vamos a forar hasta los 50 mililitros con ¿En agua dónde, perdón? en un matraz aforado. En mataza forada. Ajá. Entonces este lo vamos a agitar para pues, que la solución quede homogénea y esta Sí, solución posteriormente la vamos a pasar a un matraz de 100 mililitros. así es. Que en Ok, este caso que iban a preparar, perdón que te interrumpa, en este caso que iban a preparar dos matraces y de hecho, si se fijan, están totalmente cubiertos. Y están totalmente cubiertos, ¿por qué? Porque el verde brillante precisamente empieza a perder color con la luz. Simplemente con la luz que le dé directa, empieza a perder color. Entonces, precisamente para que no se pierda el color, ¿qué se hace? Se cubre totalmente con papel aluminio. ¿De acuerdo? Y luego, pues, posteriormente sí. vamos a poner 4 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar en un matraz aforado de 50 mililitros. Ah, También vamos a forar con agua y agitamos para que las soluciones, bueno, para que la solución quede homogénea. ajá, Y otra vez vamos a vaciar esa solución a un matraz de 100 mililitros. ajá, sí. Y, Ya cuando tenemos, sí. sí, no, adelante. Ya cuando tenemos ambas soluciones preparadas y correctamente homogeneizadas, vamos a pasarlas al mismo tiempo a, a un vaso de precipitados de 250 mililitros y vamos a mezclar bien. Y en este momento es cuando vamos a poner el cronómetro a trabajar. Y es cuando vamos a empezar a leer en el espectrofotómetro. Ajá. Y entonces, ajá, muy bien, muchas gracias. Sí, exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preparar los dos matraces, o sea, en este caso sean 4 matraces volumétricos, donde tenemos las soluciones de una de hidróxido de sodio de 4 mililitros y otra con 8 mililitros. Y además, algo muy importante, ustedes que ya han usado el espectrofotómetro, es preparar mi solución blanco, ¿no? Que es precisamente, mi solución blanco sería preparar en el matraz aforado de 100 mililitros, 10 mililitros de la solución de verde brillante y aforar hasta los 100 mililitros, ¿no? ¿Con qué concentración? 0.030 miligramos por litro. Aforamos a 100 y esa va a ser mi muestra blanco, ese es mi tiempo cero, ¿sí? Ese es no mi tiempo cero, no, mi blanco con el que yo voy a calibrar el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que yo primero en el espectro voy a meter mi blanco para dejarlo en cero y después, ¿qué hacemos? Introducimos la muestra y entonces ahora sí, empezamos a contar el tiempo, desde mi tiempo cero hasta que, bueno, en el reporte, en la bitácora, les decía que podía ser hasta 8 o 10 lecturas o hasta que llega al equilibrio, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a hacer una serie de lecturas y esas lecturas nuevamente se reportan en un cuadro y en ese cuadro pues vamos anotando todas esas variaciones, ¿no? Hasta llegar pues casi al equilibrio o muy cercano.
De tal manera entonces que aquí tenemos para mi tiempo cero, la absorbancia en mi blanco, que es de 1, perdón, sí, la absorbancia que tengo en tiempo cero, yo ya hice mi blanco, pero en tiempo cero es 1.29, ¿no? Entonces, y de ahí comienza toda la corrida para ver el rango de absorción, en este caso que es absorbancia en nanómetros, y el tiempo que está corriendo. Entonces, en este caso fueron cada 10 segundos, se estuvo tomando muestras y nos daba esta lectura, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes van a trabajar para las diferentes cinéticas, ¿de acuerdo? Es decir, con estos datos que van a hacer, bueno, me voy a regresar un poco. Como ya tienen los datos de absorbancia, vamos a ver. Quiere decir que a un tiempo t tengo una absorbancia, por ejemplo, una primera de ellas sería 1.84, ¿no? Voy a adelantar nuevamente. Entonces yo tengo 1.84 y la A0 era que 1.29. Entonces quiere decir que a un tiempo t yo tengo 1.84 menos A0, que sería 1.29. A0 va a ser constante, ¿no? Porque es la inicial. Entonces, A0 es 1.29, que es lo que me da de lectura el blanco una vez que lo tengo calibrado con agua. De hecho, lo calibramos con agua y luego ya tomamos el blanco. Entonces, este blanco es A0, que es 1.29, y mis lecturas. Y bueno, y tengo el tiempo, porque estoy tomando cada 10 segundos. Entonces, yo puedo calcular ¿a quién? Acá, simplemente despejando. AT menos A0 sobre el tiempo. Y lo mismo para la reacción de primer orden y la reacción de segundo orden. De tal manera que entonces ustedes pueden construir sus gráficas, ¿sí? ¿De quién? ¿A quién graficarían? Primero, ¿cuál sería? La de tiempo y absorbancia, ¿no? Para ver precisamente cómo es ese comportamiento. Si se dan cuenta, ya a los 100 segundos aproximadamente, ya estaba en estado de equilibrio, porque en 90 tenían 1.49, en 100 1.45, y después de este tiempo ya la variación ya fue mínima, 1.45 o 1.40, pero 1.45 o 1.45.3, cosas así. Entonces ya estaba básicamente en el equilibrio. Entonces quiere decir que con esta tabla ustedes pueden construir precisamente sus gráficas y además determinar esas constantes, ¿de acuerdo? Y de esa manera ustedes podrán reportar lo que obtuvieron como gráficas y discutir sobre las mismas. Es decir, por ejemplo, si ustedes hacen una gráfica en la de segundo orden, pero resulta que cuando están trabajando con ella, pues los puntos no caen sobre la línea recta, por decir. Entonces, si no caen sobre la línea recta, quiere decir que este modelo no se ajusta para una reacción de segundo orden, sino posiblemente sea de primero o de orden cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que les va a decir. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, esa última parte lo escuché, pero no la entendí, maestra. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? Que no supe cómo nos decía si era de segundo orden o no. Si tú tienes en tu gráfica, precisamente que tú trazas la recta, o sea, tienes tus puntos, trazas la recta, y ves que los puntos no están cayendo sobre la recta, es decir, Okay. Es muy elevada, no es muy elevada, es muy baja, por ejemplo, no sé, de un 50, 40%. Entonces quiere decir que no, pues no ajusta para una reacción de segundo orden, que no va a ser el método para determinar una reacción de segundo orden. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Maestra, Sí. entonces nuestra tabla, ¿qué debe de llevar? Debe llevar tiempo, absorbancia, Así es. Y luego ya cuando calculas, tu constante, ¿sí? Porque es lo que les pide que tienen que hacer este cuadro, esta tabla donde están tus datos de tiempo, absorbancia, tus gráficas, los valores de K,
para el orden de la reacción. Entonces, tienes que ver tus valores de K, tu absorbancia y el tiempo. Y a partir de esos valores de K, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una reacción de orden 0, bueno, aquí, ¿qué tendrías? Tendría AT menos A0, ¿quién sería? Y, ¿no? Igual a quién? A K por T. ¿Y T quién sería? X. Entonces yo podría poner en el eje de las ordenadas AT menos A0 y en el eje de las X, de las abscisa, es el tiempo. Y lo que te dé en la regresión, ¿sí? O sea, tú vas a ver si te forma una pendiente negativa, y en este caso, ¿cómo esperarías la pendiente? Pues positiva, entonces sería de izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces sería una pendiente positiva, y esa pendiente, ¿quién es? Pues el orden de la reacción, digo, la constante cinética general, ¿sí? La reacción total, ¿de acuerdo? Porque para cada una yo puedo tener una constante. ¿Por qué? Porque voy tomando en cada tiempo mi diferencia y obtengo mi valor de la constante, ¿de acuerdo? Pero de manera global, es que si cae dentro de la reacción de orden 0 o no. Bueno, esto yo lo puse gráficamente. ¿Se acuerdan cuando veíamos en teoría que decíamos, tengo mi gráfica, mis ejes X, mi eje Y entonces ahí voy poniendo, voy colocando de acuerdo a el tipo de reacción que yo tenga, en el orden de la reacción que yo tenga, voy manifestando que en este caso va a ser absorbancia. Cuando estamos hablando, ¿sí me escuchan bien? Sí. Es que como me está marcando que tengo mala calidad de la red, entonces, o puede ser, por un lado, la absorbancia, o por el otro, la concentración. Nosotros no estamos trabajando con concentración, estamos trabajando con absorbancia. ¿Sí A me ver, explico? ok. ¿Sí me Entonces, explico? para sacar K, voy a hacer esa fórmula del... Exacto. Pues Primero, delta puedes K. hacer para cada tiempo, porque el tiempo lo conoces, ese lo mides, ese tú experimentalmente lo estás midiendo. Y las absorbancias, pues también las midiste, Ajá. ¿sí? Entonces, y luego voy a hacer una gráfica donde esté K en la Y y Ajá. tiempo en la X. No, fíjate. ¿Qué es lo que tenemos aquí? AT menos A0, ¿a qué es igual? A K0 por T. Entonces, AT menos A0, ¿qué me representaría? Ay, sí, ya se cortó, ya no entendí. A ver, ¿me escuchas? A ver, sí, ya. Sí, ok. Entonces, ¿qué te dice la ecuación de la recta? ¿Cómo se expresa la ecuación de la recta? De manera general. Es... Y Sí, Y. No sé, me ver los números en mi cabeza, pero no me acuerdo. Y. Y igual a quién? A mx más b. Esa es la ecuación de la recta, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, AT menos A0, ¿qué me representa? A Y. ¿Igual a quién? A M. ¿Quién es M? K0. Y X, ¿quién es T? B no hay, quiere decir que si B no hay, ¿dónde es el origen? Porque si B no existe, ¿el origen dónde es? Cero. Sí, 0. En 0, o sea, donde cruzan los ejes es en 0, entonces B, porque B es 0, o sea, no existe B, es 0. Entonces, si no existe B, quiere decir que yo voy a tener mi gráfica y va en, ¿dónde va a ser el inicio? En 0. Esa es la ordenada al origen. Mi ordenada al origen es 0. Entonces, y quiere decir que en Y, ¿quién va a estar? AT menos esta diferencia, AT, a la absorbancia, un tiempo T menos la absorbancia inicial, va a ser mi Y. ¿Sí me explico? Ok. ¿Sí? Y es esto, es lo que te está diciendo la ecuación. Y, ¿quién es? A un tiempo T, la absorbancia, un tiempo T, menos la absorbancia en tiempo 0. ¿Sí?
de mi blanco, la absorbancia de mi blanco, ¿sí? Porque calibramos con agua el equipo y mi blanco va a ser A0, ¿sí? Entonces tengo AT menos A0 es Y este es igual a ¿quién? A K0 por T. K0, ¿quién viene siendo de acuerdo a la ecuación de la recta? M. M, la pendiente. Y entonces, ¿quién va a ser X? T. T. Entonces, quiere decir que en el eje de las X voy a poner a quién? Al tiempo. Y en el eje de las Y, ¿a quién? A la diferencia de las absorbancias. Y de esa manera tú vas trazando tus puntos. Y entonces, Maestra, una vez que... Sí, ¿no sería más bien, o sea, de esa forma, y menos b igual a mx? Y menos B igual a MX. Porque si pasa si pasa el A0, ese sería la B. Y entonces No. Es que Y, tú te refieres aquí a la diferencia de absorbancias. sí, porque así quedaría graficado la absorbancia final conforme No, lo otro. no, porque la otra, no. Aquí lo que tú tienes, esta es tu primer gráfica, tiempo y absorbancia. Pero luego, cuando tú quieres conocer el orden de la reacción, ¿qué es lo que te expresa? Para la reacción de orden cero, tú lo que graficas es a la diferencia de absorbancias, la que tengo en un tiempo t menos la que yo tengo como blanco, ¿sí? Esta diferencia me está expresando precisamente lo que queda. ¿Sí me explico? Sí, O sea, Y va a ser mi diferencia. Este es M y este es T. Recuerden cómo son las gráficas para una reacción de orden cero. Una reacción de orden cero, su gráfica empieza ¿en dónde? En el origen. Sí, desde el punto de vista teórico. Que de hecho, bueno, así es para las reacciones de orden cero. ¿Sí queda claro? sí, gracias, maestra. ¿Sí? Ok, entonces, aquí quiere decir que precisamente que entonces Y va a ser igual a ¿quién? A la diferencia de las absorbancias, ¿de acuerdo? Maestra, Sí, entonces vamos a sacar todos los cálculos de todas las reacciones de todos los órdenes, o sea, del cero, del primero, del segundo, de todos, ajá, y vamos a graficar cada una. sí, Ah, ok. o sea, ajá, Entonces en primer orden sería logaritmo natural de A0 entre AT es igual a K1 por T. Y ya eso lo es igual graficas a igual. bueno, Ok. para la orden, por ejemplo, para orden cero, tú tienes esta diferencia Ajá. y este va a ser igual a K0 por T, ¿sí? Ujú. Y T va a ser tu eje de las X y puede ser Y. Ahora, Sí. cuando nosotros, ahora, también como me decía ahorita, ¿quién era? ¿Alberto? ¿Quién era quien me decía? Entonces, cuando yo Alex. quiero ver, Alex, ajá, entonces, cuando yo quiero ver precisamente a la otra parte, donde yo quiero ver el inicio, esta es para la reacción. Si es orden cero, me va a dar una velocidad constante. Entonces, yo tengo la velocidad y es esta diferencia. Si no, ¿qué va a pasar? Entonces, hago lo que me decía Alejandro, donde yo despejo y que me queda el tiempo, la absorbancia en un tiempo t y mi ordenada al origen es a cero. ¿De acuerdo? Sino quién va a ser en donde estoy marcando la diferencia, porque me está dando a quién, a la velocidad de la reacción. ¿Sí me explico? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Ok. Maestra. Entonces, Sí. perdón. Ay, perdón. No, Perdón. habla. Habla tú, Fer. No, habla tú, termina, Nicole. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer en total como tres gráficas, perdón. Tres O van a ser, gráficas. ajá, y Sí. van a ser cuatro en total, con la Va que, a ser tres y la original.
Ajá, la de absorbancia sobre tiempo y luego ya las del orden. En total van a ser 4. Ajá, sí. Ah, ok. Muy bien. Sí, Gracias. porque es esta primera, que es Ajá. tiempo absorbancia, y luego la de los diferentes órdenes. Sale. Gracias. ¿Sí? Ok, de nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pero es como técnica, como el asunto del título, por ejemplo, de la reacción de la gráfica de la diferencia de absorbancias. Ajá. Le ponemos reacción de orden 0 como título, Sí, supongo. Ah, sí, ok. sí. Sí, orden 0, orden 1, orden 2. ¿De acuerdo? Es la manera más sencilla de hacerlo. ¿De acuerdo? De hecho, Maestro, muchas las construimos así, porque vamos a ver, por un lado, la velocidad de la reacción y por el otro lado, el comportamiento cinético para ver la constante. ¿De acuerdo? maestra, Sí, bueno, es que sí, todavía tengo una duda. ¿Le puede regresar a la tabla donde está la absorbancia con el tiempo? A esa, por favor. sí. Se Ajá, supone que por cada diferencia de absorbancia, o sea, de 0,10, 0,20 y así, sí, sí. eh, va a haber una K. Sí, exactamente, exactamente. Y Sí, después sí. vamos a graficar esas diferencias en el eje Y, ¿no? Ajá, exacto. Pero Las no primeras entiendo, diferencias, sí. o sea, se supone que eso daría una recta. En teoría tienen que dar una recta los puntos. Y Porque, entonces es lo que tú vas a ver si efectivamente los puntos caen sobre esa recta. ¿Sí me explico? Si los puntos, porque estos son puntos experimentales. Entonces, si los puntos experimentales realmente te forman una recta, quiere decir que sí corresponde a ese orden. o sea, Sí. sería porque sus pendientes serían iguales o parecidas, Exacto, por ende te formaría la recta, ¿no? exacto. Es lo que O sea, queremos ver, la que se recta te parezcan las está... pendientes. Perdón, perdón. O sea, a lo que queremos llegar es que se parezcan las pendientes de cada una de las diferencias, ¿no? Y así se concluye que sí sigue ese orden. Exacto, exactamente, porque tú ya estás partiendo de una ecuación, o sea, ya estamos partiendo de la ecuación, ¿sí? Estamos partiendo de la ecuación para construir la gráfica y si los puntos, yo trazo la regresión, si lo hacen en Excel, trazan la regresión y si la regresión les da por arriba del 80%, bueno, pues quiere decir que esta reacción sí se ajusta a ese orden. Por ejemplo, empieza con el orden 0. Entonces, trazas tú tus gráficas, trazas tú tu recta, ¿y qué va a pasar? Bueno, los puntos no me caen sobre la recta, porque la regresión me dio, no sé, un 50%. Pues bueno, no se puede. A veces se considera que caen sobre ese orden de reacción, depende de la reacción que estemos trabajando, pero muchas veces dicen, no, pues es que sabes que mis datos no ajustan ese orden de reacción. Entonces paso al siguiente orden de reacción, que sería reacción de orden 1. Y a lo mejor en orden 1, sí, ya de hecho la regresión me da un 95%. Pues quiere decir que tengo un ajuste muy bueno. Entonces quiere decir que mis datos están validados por ese modelo de orden 1. Y paso al modelo de orden 2, a la reacción cinética de orden 2, y resulta que, pues no, nada que ver. O sea, los puntos salen por todos lados, entonces quiere decir que mis datos no están validados por ese modelo. Entonces quiere decir que finalmente mi cinética es de orden 1 porque es la que mejor me ajustó. ¿De acuerdo? O es de orden 0, dependiendo. ¿Sí? Eso es Maestra, lo que ustedes van a ver. Sí. a mí me salieron las dos rectas. No sé qué Entonces, hice mal. primera y segunda, Sí, bueno, la de 0 y la de 1. pues sí es que, de hecho, este tipo de reacciones de ese orden Ah, sí, de 0 y de 1, puede quedar entre 0 y 1, sí. pero no puede quedar en las dos. Sí, sí puede, o sea, es que sí se puede Ah, porque está ajustando ambos comportamientos. me había Pero ¿cuál asustado. te ajusta mejor? ¿Cuál te ajusta mejor? Espera.
La que tenga la mayor regresión es la que te ajusta mejor. Mayor regresión, ¿a qué se refiere con eso? Ah, ¿se acuerdan de estadística? Cuando estadística ya llevaron, ¿no? Sí. Sí, el coeficiente de correlación. ¿No? El coeficiente de correlación. Ok. Entonces lo calculo y lo veo. Exacto. Ok, gracias. Y la que mejor te ajuste, entonces esa es. Si es en las dos, quiere decir que, bueno, pues esta reacción puede ser tanto de orden 0 como de orden 1. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, pero si usaste las ecuaciones para orden 0 y para orden 1. Sí. Ah, bueno. Ok. Pero me sale una positiva y otra negativa. Sí, porque depende de lo que estás considerando aquí. Si consideramos aquí que sea negativa, puede ser la pendiente negativa o positiva, ¿sí? Pues que puede ser. Maestra, ¿puede poner las fórmulas de la segunda y la tercera orden? No, Sí. el tercero no, el tercer orden no, nada más segundo, no, nada más el segundo, la tercera ya no. Ok, gracias. O sea, que en teoría te tiene que dar que una recta, de hecho, te tiene que dar una recta la respuesta, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra pregunta o duda con respecto a lo que hemos visto? A lo que en teoría tenían que hacer en laboratorio, que pues por las condiciones que tenemos ahorita, pues no es posible. De los videos que vieron, tienen, ¿qué me pueden decir que les gustó, que no les gustó? ¿Cómo se trabaja precisamente dentro del laboratorio? Ustedes como estudiantes que trabajan dentro del laboratorio, ¿qué es lo que vieron que, no sé, hasta desde seguridad, que no se estaba cumpliendo en los videos o si se cumplía todo ese sistema de seguridad? Para empezar, que el chavo que estaba explicando decía muchas veces en este caso. ¿En cómo? Que el chavo cuando estaba explicando decía muchas veces en este caso. Sí, en este Son caso. las muletillas. Fíjese, eso es importante también porque muchas veces estamos hablando y estamos diciendo muletillas y muletillas y muletillas. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender a hablar en público, porque es hablar en público. Entonces, ahí es cuando pleonasmos, muletillas y todo eso de repente se nos salen. Y estamos con por ejemplo, en este caso, o sea, sí, lo tienes que practicar mucho para que te salga más fluido y que no haya esa muletilla. Ese por un lado. ¿Qué más? ¿Qué más observar? En cuestión de seguridad, está el video, ¿cuál estaba? Bueno, pues eran varios, ¿no? Uno era el del chico que está haciendo, me parece que es el de la reacción del tiosulfato, y luego está la otra de la reacción del almidón para la cinética. ¿Qué diferencia encontraron desde el punto de vista de seguridad entre ese video y el otro, entre esos dos videos? ¿Y cuál era el otro que les puse? Ay, déjenme acuerdo. Maestra, yo iba a comentar algo, pero no era de la seguridad. A ver. Bueno, a mí me gustó el de espectrofotometría porque... ajá. Sí. Ajá, porque hoy teníamos una práctica que entregar de bioquímica y pues me ayudó porque entendí lo que estaba haciendo. Bueno, perfecto, qué bueno que les ayudó. No, ese está muy bueno, a mí me gustó mucho cuando lo vi. Dije, porque no me acordaba si habían visto ya espectrofotometría o no. Entonces dije, bueno, pero les puede servir, si no lo han visto, les puede servir para un futuro. Porque se me hizo muy bonito, muy claro, aparte está muy claro. Y contiene muchos aspectos bioquímicos. Sí, explica súper bien eso de cómo meter el como tubito, que no lo ensucies y igual. Estar limpiándolos, esos son detalles que hasta que está uno en laboratorio tiene que cuidar, porque si tú pones aún a veces el guante que en teoría no debería de manchar,
a veces aún así puede quedar una huella, entonces tienes que tomarlo, el cubo, la cubeta la tienes que tomar de la parte superior o de los extremos para no ensuciar, para que así cuando pase la luz, pues se difracte y entonces te dé bien la lectura, si no, te va a dar todo distorsionado. Entonces es un detalle muy, muy importante, eso me parece muy buena observación, es un detalle muy importante en espectrofotometría y ustedes ya lo manejan, afortunadamente sí lo pudieron manejar, entonces se dieron cuenta que sí hay que tener muy limpio la cubeta, sobre todo en las partes transparentes, por eso tenemos la parte oscura, donde de ahí si no hay problema lo podemos tocar, pero las partes transparentes deben de estar lo más limpio posible, ¿sí? Cero manchas y cero rayaduras. Ok, ¿quién más? Aparte de que Yo, te maestra. gustó, ¿qué más observaste? A ver, dime. En la parte del pasado experimento, Sí. El 6, el que vimos hace El ratito. de temperatura y El de catalizador. temperatura. Ajá. Sí. Nosotros vimos la ecuación de Arrhenius, que implica una E sobre una constante, una R. Sí. La Esa energía de E. activación. Sí. Ajá. Ah, ok. Porque le iba a preguntar, como vimos el video de espectrofotometría, pues ahí muestran una E, pero es el coeficiente de extinción molar. Ah, no, es otra. No, esa es otra. Diferente. Es otra. Ah, ok. Sí, Okay. sí, porque esa es en relación a la absorbancia que tú tienes, a la absorción de la luz que tienes para atravesar esa muestra, al atravesar esa muestra. Entonces, no, esa es otra cosa. No, acuérdense, en Arrhenius, de hecho, vamos a verlo ya también ya más rápido, la energía de activación, ¿qué sería? Pues es la energía que se requiere para que se lleve a cabo la reacción. Por eso es energía de activación, porque te activa la reacción. ¿Sí? Y acá, en el caso de la espectrofotometría, es la energía, pero que está pasando por la muestra para luego darte un espectro de luz, ¿sí? Va a pasar ese espectro de luz y va a leer bueno, no los colores, va a leer un cierto rango que nosotros se traduce desde hace siglos, se traduce en colores, ¿no? En colores, es decir, bueno, el color naranja, por ejemplo, aquí, que leemos a 625, ¿por qué? Pues porque tenemos sodio. El sodio cae en ese espectro, en el de 600, en el espectro naranja. Entonces, ahí estamos leyendo esas variaciones, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen que, pues, conocer un poco sobre ese aspecto del espectro, pero no confundir la energía de activación con la cuestión electrónica, ¿de acuerdo? Molecular. Sí, maestra, gracias. Ambas trabajan con moléculas, pero una activa la reacción y la otra te da una lectura de luz, de una longitud de onda, más que de luz, de una longitud de onda. ¿Sí? ¿Quién más quiere hablar al respecto? ¿Qué más? A ver, algunas otras condiciones de seguridad, de la misma teoría, del manejo de equipo, de las reacciones, de lo que vieron en los videos. A mí siempre me enseñaron en el laboratorio que no debes de traer cosas en las muñecas, porque no sabes si algún reactivo puede reaccionar con lo que traes en las muñecas si te cae algo. Y pues, si reacciona con un metal o reacciona con algodón o algo, pues te puedes dañar. Ni en las muñecas ni en los dedos, ni anillos, ni nada de eso. Por eso, ¿se acuerdan también el video que les pasé al inicio? No anillos, no pintura de uñas, no nada de eso. ¿Por qué? Tú no sabes en un momento dado si, por ejemplo, en el caso de las pinturas de uñas, puede ser flamable. Y si te acercas al fuego y algo así, entonces, o algo que te provoque algo que te queme la uña, ¿no? Entonces, son muchos factores. Además, no sé si notaron precisamente que en una de las reacciones, en una de las personas que estaban trabajando con reacciones, ni siquiera guantes tenían. Que bueno, nosotros también muchas veces en el laboratorio no trabajamos con guantes, ¿no? Pero dentro de las cuestiones de seguridad, de las normas de seguridad, la mayoría de las veces tenemos que estar trabajando con guantes y con los goggles, con los lentes de seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, si ya no dan otra opinión, entonces terminamos por ahora y nos vemos el día de mañana. Y si
¿Alguien tiene preguntas ahorita? Creo que Darinka era quien tenía una pregunta sobre el examen. Ajá, adelante. Si ya no hay más preguntas sobre los experimentos, lo que tienen que hacer y lo que han hecho, entonces, bueno, vamos a lo del examen. Solo tenía duda en ¿A una cuál? pregunta, Oye, ¿a cuál maestra. examen? Perdón, ¿a cuál examen? ¿A cuál Al examen? que acabamos de hacer ahorita, Ah, ok, al sí, de laboratorio. sí. Decía una de las preguntas, la lectura en el espectrofotómetro, Ajá, la reacción de solución de verde brillante e hidróxido de sodio es a sí. una longitud de onda de 750 nanómetros. Y en la práctica decía Ajá, que las lecturas de absorbancia tomadas con o sea, te decía que era 625 nanómetros. sí. Entonces yo le puse pues que era falso, Ajá. incorrecto, y quería saber por qué. Ah, ¿era falso en 625? No, en 750 Ajá, yo le puse falso, sí, porque pues yo había leído que era 625 exacto. Tiene que ser falso, y me sí. marcó incorrecta la respuesta. Ay, déjame la checo. Ok, qué bueno que déjame lo checo. Ok, no, para tomar en cuenta. Ok, Maestra, ok, sí, de hecho, ya cuando terminamos el examen comentamos sobre las respuestas, pero por ejemplo, yo le puse verdadero en esa y ajá. me la marcó mal. Y otros le pusieron verdadero y se las marcó bien. Y otros pusieron falso Ay, y se las no es marcó mal. cierto. De hecho, lo iba a revisar precisamente para ver, porque no, entonces es la plataforma. Sí. Ah, porque tú le pusiste que verdadero y te la puso bien. Yo le puse verdadero Esa y misma. le puse verdadero y me la puso mal. Y otros le pusieron Ajá. verdadero y se las puso bien. Y otros pusieron falso y se las puso mal. Ay, no, entonces de la plataforma. No, pues déjenme lo checo. Sí, no, porque dije, ay, no me pude haber equivocado de esa manera. Entonces, no, pues entonces déjame la checo, porque entonces es de la plataforma. Sí, porque ahí nada más sabía de dos sopas, o era falso o era verdadero. Sí. Ay, bueno, no, pues déjenme checo qué hay en la plataforma, porque Ok, también no me dejó formar unos equipos, entonces no sé qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que pasa porque me hace eso. Ok, yo checo la pregunta. No, pues esa la anulamos. Anulamos la pregunta. En las demás no hubo problema. la No. verdad no sé, o sea, Bueno, yo, entonces mejor voy a checar esa una fue por la que a una. mí me entró la duda. Ajá, no, entonces déjame checo una por una para ver si tiene algún problema la plataforma. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ok, no, yo checo. Ok, yo checo y ya veo qué hacemos. Ok, bueno, Maestra, pues pero gracias. bueno, Sí, a mí me parece que nada más esa tenía el problema, porque sí, pues leí la retroalimentación de las preguntas y los sí. demás me parece que estaban bien. Bueno, entonces nada más el problema es eso. ¿Y en la retroalimentación qué decía? ¿Sí decía lo que es verdadero? No, no decía qué cosa estaba bien. O sea, decía que estaba mal, pero no decía que estaba bien. Que estaba bien. Déjame checo. A Solo menos que estuviera bien. Si incorrecto. estaba bien, te decía que sí estaba bien eso que dijiste. O sea, Ajá, ok. Entonces déjame ver la retroalimentación. Ok, perfecto. Muy bien, pues gracias por avisarme. Ok, bueno, si no hay alguna otra pregunta. bueno, yo tengo la duda porque hice la Sí, gráfica, pero sí. estoy muy asustada porque me salieron iguales. ¿Las Y no tres? sé, sí, no sé qué hice mal. Caray, sí. Pero, a ver, espérame, déjame ver. Según yo sí entendí, En pero la, en la de segundo orden hiciste esta diferencia también, 1 sobre AT sí. menos 1 sobre A0 igual Ujú, a K2 por T. ujú. Ay, qué raro que te dé. Qué raro que te dé las tres. Sí, yo esperaba algo loco, pero no. Yo también. Yo también esperaba algo loco. A ver, Ay, ahora, ¿le enseño o a no? ver si Voy, espere.
Ya está, sí, ¿verdad? Ah, ya, ajá. Bueno, primero hice esta de la cinética, bueno, esta, de la absorbancia. Y esta usé estos datos. ¿Mande? Entonces, aquí ya trazaste la regresión. Ah, no, no le trazo la línea, le Aquí pongo la tienes línea. este punto que es. ¿Cuál punto? Aquí hay como un punto. Aquí, un punto. Ah, ¿este de acá? No, no, Este. aquí abajo, en la que dice absorbancia, primer orden. Ajá, ese. Ese punto es del el 0. El 0, 1.29. Ok. ¿Sí? Ujú. O sea, esta es la primera gráfica, la que pues, puso ahí en su... Esta, Es ok. esa. Yo pensaba que era esta, ok. Nada más que, bueno, todavía no la arreglo para que empiece en 1 y no se ve tan Ajá, lejos. Pero ok. eso lo voy a arreglar. Pero Ajá. después, en el orden 0, pues es la diferencia, ¿no? Ajá. Aquí está la diferencia. Y entonces tengo aquí la fórmula, que es el D10, que según yo D10 es esta columna, aquí está D10, empiezo Ajá. desde el tiempo 10, menos el 1.29, que es el tiempo 0, ¿no? Entonces está de acuerdo que es la Ajá. diferencia. Entonces, esta La es diferencia entre ajá, fue 84 y para todos. 29. La Exacto, fue diferencia. para todos. Ajá. Copié esa fórmula para Sí. todos, ¿no? Pero Ok. después, y ya, grafiqué y me salió esto. Dije, ah, bueno, está cool, sí quedó bien. Pero Ajá. luego grafiqué el de los logaritmos, que por cierto usé fórmula de logaritmo. O sea, yo dije, no, pues seguramente Excel Directo. tiene un logaritmo, exacto. Entonces Ajá. es el 0 menos el tiempo. Oye, espera. ¿Este de 10 quién es? Este de 10 es el tiempo 10. O sea, es acá. A ver, La absorbancia pásate al siguiente en el tiempo casillero. 10. Es este. El- es ese. Ok. A ver, ¿Sí? pásate a la siguiente caja, a la siguiente casillero de esa columna que me estabas mostrando. A ver, ¿quién es de 11? De 11 es la absorbancia en el tiempo 20. Acá. Es este. De 11. Es ese. A ver, pero la ecuación que... A ver, espérame. A ver, regrésame a la columna. A la columna que tienes de abajo, Ah, acá abajo. a Acá la abajo. fórmula. A la fórmula. Ajá. Ajá, en la fórmula. A ver, Aquí tienes está. A0 y luego la Ajá. siguiente. Es que tienes 1.29, le dejaste. Ok. Sí. Sí. Y luego en la Ok, siguiente tengo el 11, que es en el está tiempo bien. 20. Ajá, sí. Sí, Y, usaste la otra. Ajá, ok. ajá. Y así se fue, Ujú. ¿no? Se supone que Ajá, está bien. sí. Sí, está bien. Sí, Pero está bien. la fórmula, o sea, la gráfica es esta. Esta, ¿verdad? No, Sí. esta. Esta que dice primer orden. Sí. Y luego Ajá, dije, bueno, fue cuando le pregunté si podía salir las sí. dos rectas así, ¿no? Y Ajá. sí, No, dije, pero ya bueno, ves no que ese pasa está nada. raro. Y yo esperaba acá que fuera algo diferente, pero no. Según yo es la diferencia, ¿no? A menos Sí. que le ponga como un paréntesis, bueno, o sea, es que es, Esta es la diferencia de 1 sobre AT menos 1 ajá, sobre menos A0. sobre, Esta no cambia. Ajá, sí. ajá. Ajá. Y me salió esta gráfica. Una recta. O sea, te vuelve a salir recta. Sí, Y en teoría, pues es una recta, debe ser una recta, pero los datos están muy perfectos para ser rectas. sí, está raro. A ver, Está ahora, bien. esa es para la velocidad. Entonces, ahora, haz la de, dejando como ordenada al origen a 0. Es decir, vas de la ecuación que tienes a ver, vamos a la de orden 0. Ahí tienes en tu Está. Excel, ajá, la expresión de la de orden 0, que es quién. Es esta Es de esta, acá. es esta, ¿verdad? Ok, Es esta. ok. Entonces, ahora, en la de orden 0, Ajá. déjala con ¿cómo se llama? Despejado, deja despejado lo que es A0 Ah, menos K0T igual ajá. a CAT. O Bueno, en este sea, caso absorbancia, AT, en esta fórmula, despejar. Ajá, en esta fórmula, ajá, aquí en esta fórmula despejar AT
T, la absorbancia a un tiempo T. ¿AT? Ah, ok, entonces le sumo el A0. Exacto, acá tú la vas a sumar, ¿sí? ¿Y luego acá en esta? Acá en Bueno, esta... primero voy a hacer esa primero. Bueno. Ajá, entonces, A0 va a ser la ordenada al origen, va a ser 1 punto y cachito. Está raro que te das... Bueno, es que son rectas, finalmente son rectas, pero los datos están muy bien. Sí, está muy extraño. Entonces, ay, no. Espérame. ¿Ya calculaste de...? Ah, no, no es cierto, no es cierto, no, está bien, está bien, está bien. ¿La K? Sí, no, la K no, pero no, la K individual, pero no, porque aquí la vas a sacar con la pendiente, no. Las K sí las calculaste, ¿qué tanta variación te dan las K en cada Pues tiempo? esas K no las calculé porque según yo, o sea, se puede calcular así, fíjese. Sí, Bueno, claro, pues, la global, sí, claro. La global es así. es esto entre... Ah, no quiere la K, ¿verdad? No, porque es, tú dije acá 0T, o sea, en Y va a estar la absorbancia y el tiempo en el eje de las X. Estas son las K, perdón. Esta es la K. Ajá. K0. Ok. Y pues voy a sacar las K primero. Pues de manera individual. Ajá, podría ser. Ajá. No sé, variación. Y Entonces, después... ahora, despeja aquí en la reacción de orden cero, que te quede AT igual a K0T más A, más la absorbancia inicial. Ok. Y entonces en Y sería la absorbancia, que son todas las absorbancias que tú tienes, ¿dónde están? Bueno, todas las absorbancias aquí. Ah, no, aquí es la operación. Todas las absorbancias que tienes en Y y los tiempos en T. O sea, que casi sería cuál tu primera gráfica, ¿no? Ajá. A ver, según yo ya estoy aquí multiplicando la K0 por el tiempo y Ok. le voy a sumar el 1.29, ¿no? Ajá, a ver. Más, ay, ¿dónde está el más? 1.29. Y esto es AT. Ok. ¿Qué Y tanta luego, diferencia te da con la lectura? ¿cuál lectura? La que O sea, tienes de acá. absorbancia. La absorbancia en el tiempo Ajá. T. A ver, déjame ver. Voy. Te tiene que dar casi que lo mismo. Sí, pues te da lo mismo finalmente. Ok, entonces, ¿Sí? sí, te da lo mismo, 1.800, porque es la operación, 1.700, 1.700. Sí. La operación es lo mismo. Ok, entonces, vas a graficar. ¿Dónde está tu gráfica original? La primera, de tiempo absorbancia. Esta, aquí está. Esta. Ahí traza la curva de regresión. Trazo la curva de regresión, ok. Sí. Y pon el coeficiente de regresión también. Oye, ese es donde se pone, ese nunca se A ver, márcale para decirte. No tienes más errores. No, More options. No. More options, ajá, ahí. Y luego lineal, ajá, y luego bájate. Ponle. ¿No? Aquí, ajá, exacto, R cuadrada, ahí. Y listo. Y dice que es. Ay, no veo. Yo tampoco. A ver. Ay, es que me choca esta cosa. Dice que es 0.1096. No se ajusta. No ajusta. No ajusta. A ver, quita el punto 1.29, que es el inicial. Quita el 1.29 en la toma de datos. Sí. Voy. Para ver. Porque como ese es nuestro blanco, realmente inicia con 1.84.
.9981. Entonces, esa es tu lectura. Ahora hazlo para la reacción de primer orden, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Transformar, ¿no? Tus valores iniciales a formas logarítmicas. Llévame a tu reacción de orden. ¿De primer orden? Y de primer orden. Ok. La expresión. Entonces vas a tener, para el primer orden va a ser que el logaritmo natural de la absorbancia cero y luego va a ser igual a aquí. O sea, hay que transformar ahora tu absorbancia, tu absorbancia. Ah, acá ya la tienes, ok, sí. No, pero no, hay que despejar. Vas a despejar 1 sobre AT, no, este es el segundo orden. Tienes logaritmo natural de A0. Ay, déjame ver. Ajá. Sería logaritmo natural de A0 igual a... No, sería logaritmo natural de A0 menos logaritmo natural de AT y vas a dejar logaritmo natural de AT. Ajá. ¿Quiere que despegue A0 o AT? No, AT, porque AT es la respuesta en el tiempo. Okay. Entonces, va a ser logaritmo natural de AT va a ser igual a ¿quién? A logaritmo natural de A0 menos K1 por T. Entonces, ¿qué tienes que transformar? ¿No tendríamos que usar el número de Euler? ¿El de E a la logaritmo natural? No, porque vas a graficar. Ah, ok. No, porque vas a graficar. Entonces, ¿tú qué vas a graficar? El logaritmo natural de AT, de la absorbancia en un tiempo T, o sea, del valor original que tienes de la absorbancia, la vas a transformar en forma logarítmica. Sí. Ya. Lo que pasa es que se supone que una división de logaritmo es una resta, ¿no? Exacto. Sí. Okay. Entonces, vas a tener que, por eso te digo que tienes que transformar las variables, porque vas a transformar la absorbancia en un tiempo T, ahora la vas a calcular como logaritmo. No tenías, no es que tenías la operación total. Ok, entonces ahora vas a transformar logaritmo natural de AT. Eso es lo que voy a calcular, ¿cierto? Sí, logaritmo natural de AT, que es, tú tienes tu absorbancia en tiempo T. ¿Y puedo tomar estos y luego valores de le K? pones logaritmo natural de AT. Y sí. Es el logaritmo natural de AT. Ok. Entonces, por el tiempo, que es este. No multipliques el tiempo, porque el tiempo es tu eje X. Pero aquí está en la fórmula es K por T. No. Para hacer la operación. Ok, sí, está bien. No hay problema. Sí, es que yo pensé que para la recta. No. Entonces, esto, y luego más. Logaritmo natural. Sí. De 1,29. ¿Sí? Sí. A ver, espérame, ¿qué hiciste? Al ponmelo nuevamente. ¿Aquí? Ajá. Posición aquí el logaritmo natural. 51. Este logaritmo de... es acá 0. Es lo de acá. Ajá. Sí. Sí, estás retomando. Ok. Ajá. ¿Sí? Pero esa logarítmica es entre el tiempo, para que saques acá. Porque es logaritmo natural, que ya la tienes la operación, A0 sobre T sobre el tiempo. A0 sobre T, la que ya tienes, que es L51, esa ya la tienes, pero es sobre el tiempo para sacar acá. Entonces acá no me sirve. Yo te estoy diciendo es la otra, no te confundas. Mira, ahorita es logaritmo natural, la que estás haciendo ahorita para obtener solamente acá uno. Logaritmo natural de A0 sobre T y todo sobre T, despejando solamente acá. Ok, sí, tengo que sacar otra K entonces. Control C. Saca la K individual para cada tiempo. K0 voy a poner, pero este es de orden 1, ¿no? Orden 2. Orden 1, sí, orden 1, no, el orden 1. Entonces, tenemos logaritmo natural, puedes tomar este logaritmo natural de A0T entre el tiempo. Voy. Es que esos datos los tengo acá, aquí, estos. Estos, ajá, AT, logaritmo natural de A0 sobre A1, sobre AT, sobre el tiempo. Y ya. Y ya. Sí, son diferentes, uy.
qué nieves. Casi no me sale. No, esas son constantes. Entonces, Sí. ahora, Entonces no es este. ahora, no, ¿ese cuál es? Este era el K que yo había tomado, que había sí pensado que era este, pero no, es este. No, porque este es otra orden de reacción. Esta es la reacción de orden 1. Aquí solamente vas a dejar logaritmo natural de A0 sobre AT y todo eso entre el tiempo, nada más. Ah, sí. Esa parte ya la tenía. Sí, Ok, era este. bueno. Bueno, entonces, listo. Eso nada más. Ahora, vas a reordenar esa reacción de primer orden Ajá. para que te quede expresada como la recta. Es decir, vamos a poner que quede con una ordenada al origen. Entonces, va a ser logaritmo natural de A, 0, menos logaritmo natural de AT es igual a K1T. ¿Sí me explico? Acá uno T. Así es el primero para que lo visualices. Sí. Entonces, Este es aquí K1 y vas este a es T. graficar. ¿Mande? Este es K1 y este es T. Sí, Y pero le sumé el logaritmo natural de la Z. No, a ver, espérate. Eso no lo tomes, no. Ok. A ver, pon aquí, pon en otra sección tu Ajá. tiempo y la lectura, para que todo quede en la misma línea de toma tu tiempo y tu lectura. Tiempo. Y la lectura original que obtuviste en el espectro. Ajá. Ajá, esa. Llévatela ahora para donde tienes lo demás. Ajá. ¿Ok? Ahí. Colo. Ok. Ahora, ¿qué tienes que hacer? De acuerdo a lo que te dice la cinética de reacción 1, de orden 1, te dice que es logaritmo natural de A0 menos logaritmo natural de AT igual a K1T. Si nosotros la expresamos de manera amplia, por decirlo así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Transformar eso. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Transformar esta lectura ¿a qué forma? A una forma logarítmica, pero esta lectura, ¿sí ves dónde tengo la flechita? ¿Donde tengo el cursor? No sé si me lo ves. Bueno, ok, no me ves. Entonces, ese donde me marcaste ahorita, esa lectura de absorbancia la vas a transformar a logaritmo natural. Esta lectura de absorbancia. La voy a transformar a logaritmo natural. Okay. Aquí, ponle, igual en la siguiente casillero, igual, ¿aquí? No, donde estabas ahorita, ahí, donde tenías ahí, igual al logaritmo natural de 1.843. Logaritmo natural. Ajá, igual logaritmo natural de 1.843, o sea, tu casillero anterior. Ajá. Esta. Ajá, ya, enter. Y entonces arriba, como título, vas a poner logaritmo natural de AT. De AT, ok. Y es tu... Ah, sí. Ok, Sí. Entonces ya, hazlo para todos los datos. Ajá. Ahora grafica tiempo en X y logaritmo natural de AT en Y. Voy. No, qué loco. ¿A dónde vas? No, aquí, esta es la que vamos a trabajar esta. Sí. Tiempo y logaritmo. Y el logaritmo. Ajá. Y entonces. Construye la gráfica. ¿Este? Sí, con puros puntos. ¿Con puros puntos? Aquí. Sí. Ajá. Ahí está. Ay, pues te da igual, ahí están los datos. Ajá, entonces, sí. Ahora traza tu línea de regresión. Ajá. No la otra. Ah, esa. Sí. Y le checo cuánto es el trend line, el R cuadrado. Ajá, sí. A ver.
sí está más perfecto. Ajá. Entonces, ¿el otro cuánto daba? Punto 99, 98. Bueno, sí son datos. A ver, ahora la de segundo orden la tienes que hacer de manera semejante. La de segundo orden nos dice que es, bueno, es más sencilla porque es simplemente, ¿cómo se llama? De manera lineal. Esta, ¿no? El inverso. Ajá, 1 Ya sobre tengo A0. Ajá. Ajá. Pero ahora tienes que dejar nuevamente a quién, a AT solita, Ajá. igual a K2 por T, más 1 sobre A0. Okay. Ay, no. A ver, espérame, déjame. Y entonces, aquí voy a poner a 1 sobre AT, ¿no? 1 sobre AT en Y, ajá. No, bueno, ya sé. Va a ser literalmente 1 sobre AT. Ajá. Listo. Ajá. Y ahora sí construyo la gráfica. Ahora sí construyes la gráfica. También me sale una recta. Caray. Le Muy bien, digo. esos puntos están magníficos. Ay, así no sale entonces en la vida real. No, O sea, como en... en la vida real no salen tan bien así. Oh. No, hay que repetir el experimento para ver los datos realmente cómo Y están. este da 99, 94. Es que los tomé de unos alumnos, se me hace que se los cucharearon todos. Está muy... ¿Cuánto da esta? Qué mala onda. Da punto 99, 94. Y la otra 99, 99, o sea que la que te ajusta mejor es la de primer orden. Sí. O sea, en función del resultado, Sí. la que te ajusta es mejor la de primer orden. Ah, ok. Porque la de cero, ¿cuánto era? 99. La del cero, la orden cero no lo saqué. Sacamos el de la absorbancia normal. El orden cero aquí lo tengo, pero si quieres la calculo. Espere. Aquí está la gráfica. Es que debe estar entre 0 y 1. Están muy perfectos los datos. Está muy perfecto. Nunca dan esos datos tan perfectos. A ver, esta trend line. No, el de aquí a ustedes les toque hacer alguna, en algún otro de los experimentos que tienen que hacer durante su carrera, se van a dar cuenta que pues, no nos salen tan bien. En la primera... 99, 81 también. Está más abajo, entonces quiere decir que es de primer orden. Ah, ok. Porque la de primer orden, ¿cuánto te dio? 99, 90 y ¿qué? 99. 99, 99. Eso es 1. Sí, entonces es la de orden 1. Orden Ahí están 1. las diferencias. No, sí hay diferencias. Sí hay diferencia. No, es que sí que no sé, unos datos Sí, porque buenos. yo las vi todas iguales y dije, No, o sea, algo hice mal. Sí, en teoría se ven iguales, pero ya con el coeficiente, entonces tú ya ves cuál es la que te ajusta mejor. Y la que te ajusta mejor, ¿cuál es? La de primer orden. Quiere decir que esta cinética, de acuerdo también con la ley de Beck, ajusta a la cinética de reacción, a la cinética de orden 1 de una reacción. Sí. Ok, muchas gracias, maestra. Es que me había asustado. Yo dije, ¿qué hice? No, es que en teoría sí, porque de hecho pues, son ecuaciones de rectas, pero muchas veces ya cuando uno está trabajando en el laboratorio y sobre todo cuando corres el primer experimento, pues los puntos te salen por arriba y por abajo y con bastante error, entonces, bueno, son cosas que se hacen en el laboratorio, pues se repiten más de 3, 4 veces, dependiendo. Sí. Ok, ¿Sí? muchas gracias. De nada. Muy bien. Uy, justo a tiempo, ¿eh? ¡Qué emoción! Sí. Bueno, perfecto, pues ya tienes tu reporte. Más o menos, ahí va. No, pues ya tienes lo principal y nada más es discutir. Está bien. Sí, muchas gracias. De nada, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé con una duda, pero es súper sencilla. A ver, O pues sea, súper sencilla, dámela. de la práctica 6 de los resultados, entonces quedamos que solamente en resultados se ponía la tabla, bueno, la gráfica de temperatura versus tiempo, ¿verdad? Y la tabla también, el cuadro con los datos. Sí, pero igual nada más temperatura y tiempo. Sí, esa sí es muy sencillita, pero es muy ilustrativa, porque de ahí pueden discutir bastante.
Muy bien, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda del experimento 6. Sí, dime. En el cuestionario, en la Sí. pregunta 2, no sé si Ajá. quiere que se la lea. A ver, sí, por favor, porque sí, léemelo, por favor. Dice, al aumentar la temperatura a 10 grados, la velocidad de reacción queda multiplicada en promedio para el factor. Pero no entiendo qué es lo que pide. Sí, la pregunta está mal estructurada. No, la respuesta que se quiere nos diga que cuánto se incrementa, por qué factor, o sea, es decir, qué número incrementa la velocidad cuando se agregan 10 o cuando se incrementan 10 grados Celsius de temperatura o 10 grados de calor. Entonces, es decir, si la velocidad de la reacción se incrementa por un factor de 3 o 4 veces o 5 veces o ninguna. ¿Sí? O sea, si yo adiciono temperatura a una reacción y si son por un lapso de 10 grados, ¿cuánto puede incrementar la velocidad de la reacción? Hay información teórica sobre eso. Por cada 10 grados, la velocidad de la reacción se incrementa tanto. Ok. Sí, esa hay información. Eso sí es muy conocido. Eso sí es muy conocido. Por cada 10 grados de incremento de temperatura, ¿cuánto incrementa la velocidad de la reacción? ¿Cuántas veces? A eso se refiere con el factor. ¿Cuántas veces? Sí, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Maestra, yo en la pregunta 5. Sí. ¿De esa misma? Sí, dice, Ajá. ¿en qué tanto se afectarán los resultados en caso de permitir el enfriamiento de las soluciones a temperatura ambiente después del mezclado? ¿Es después o antes? No, después, así como está, después. Porque tú vas a tener, déjame ver, ¿cuál es ya abrí ¿es el cuál? El número 5. Dice, ¿en qué tanto tiempo se afectarán los resultados en caso de permitir el enfriamiento de las soluciones a temperatura ambiente después del mezclado? Acuérdense, cuando estamos hablando de reacciones químicas, ¿qué está pasando? Hay equilibrio, ¿no? O sea, llegas al equilibrio, pero la reacción sigue actuando, ¿no? Ya sea en sentido directo o inverso, sobre todo este tipo de reacciones. Entonces, si tú tienes primero calentamiento y luego enfriamiento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con la reacción? ¿Se invierte? Puede irse en el sentido inverso. ¿Y qué va a pasar con la velocidad en este caso? Va a disminuir. Va a disminuir. Ok. ¿Sí? Por eso te dice, ¿en qué tanto se afectarán los resultados en caso de permitir el enfriamiento? Por ejemplo, la que tienes a 60 grados o 65. ¿Qué va a pasar si dejas que se enfríe? Pues va a bajar la temperatura y va a bajar la velocidad. Exacto. Eso es lo que te dice. Eso es lo que te pregunto. ¿En qué tanto se afectarán los resultados en caso de permitir el enfriamiento de las soluciones a temperatura ambiente después del mezclado? Es decir, ya tienes la mezcla, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Regresará al color rosa o ya no? Por un lado, ¿se puede alentar la velocidad de la reacción? Bueno, eso hay que analizar. ¿Y qué pasa? Porque estábamos hablando que está de un color rosa a incoloro. ¿Qué pasaría? ¿Volvería a estar rosa la mezcla? Eso es lo que tienes que explicar. Esas dos cosas son las que tienes que explicar. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, si no hay más preguntas, pues terminamos por ahora y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo?
Gracias, maestra. De nada, que descansen. Sí, Hasta gracias, mañana. maestra. Hasta mañana. Maestra, Mande. yo nada más quería comentarle, ¿Qué pasó? a mí se me olvidó subir la bitácora de la número 5 Ajá. y no sé si aún se pueda tomar en cuenta o ya no. No, sí, súbela. De hecho, está abierta la plataforma. Muchísimas gracias, maestra. De nada. Que tenga un bonito día. Igualmente. A ver, déjame ver con consulta. Gracias, Miss. De nada a ustedes.